Ya está. Creo que ya está grabando, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Ya hemos visto a nuestros pares en Latinoamérica que tienen otros sistemas distintos a nosotros, salvo Brasil, que es el más parecido. También hemos visto ya cómo es que se estructura una relación de consumo, quiénes son los elementos, a quiénes se considera consumidores para el código, cómo el código con la jurisprudencia se han complementado y han abierto un nuevo abanico de posibilidades de quiénes pueden ser contemplados como consumidores. Hemos visto quiénes son los proveedores. También hemos conocido cada particularidad de cada proveedor y cómo estos intervienen dentro de una cadena, de una relación de consumo, ¿no? Hemos ido viendo también en este caso, y me imagino que habrán estado revisando ya las lecturas. Por favor, revisen todas las lecturas obligatorias porque en la sesión número 4 va a haber un control de lectura que abarca la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3 y la sesión número 4 también. Las lecturas que voy a estar colgando el día de mañana para que ya puedan irlas revisando. Ya no se olviden de eso. Como les decía, el derecho de consumidor y hemos visto en este caso la parte contemplada desde el código, cómo es que nos interrelacionamos con otros países, qué en este caso, qué principios en este caso salvaguardan nuestra protección. Pero el día de hoy vamos a ver de forma más puntual dentro del Código de Protección de Protección y Defensa del Consumidor cuáles son los principales derechos que tienen los consumidores. Tengamos algo en cuenta, no siempre existe un listado expreso de los derechos que nos corresponden como consumidores, sino que también existe en este caso de forma complementaria otros principios que salvaguardan ciertas situaciones que se van dando y que en este caso el legislador o quien realiza la ejecución de la norma va a tener que analizar cada caso de manera en particular. Recuerden, como ya les he dicho en sesiones pasadas, en el caso de los derechos de protección al consumidor, aquí la persona que administra justicia en nuestro país, básicamente Indecopia, a través de los órganos resolutores, por lo general basa el análisis que ellos tienen, no por parámetros establecidos, sino por cuestiones de racionalidad que pueden existir, razonabilidad que van a existir también dentro de las relaciones de consumo, y lo que en la vida real uno observaría que sucederían, ¿no? Y cómo es que se interpretarían ciertas situaciones cuando se van a presentar. Van a darse cuenta ustedes cuando vayamos desarrollando lo que es el concepto del derecho a la información y el deber de idoneidad, que los consumidores para que se den ambas cosas necesariamente tienen que concurrir ciertos elementos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el derecho a a la información, perdón, tenemos también el deber de la idoneidad por parte del consumidor. Y vamos a ver cómo es que este deber de idoneidad se materializa cuando nosotros concurrimos hacia un proveedor, ¿no? Quiero hacerlo más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí están los principales derechos. En este caso, quizás se abarca el tema de manera más puntual con estos dos derechos porque son los que tienen más incidencia con situaciones que se presentan en la vida real, ¿no? Los derechos Los derechos de los consumidores, en este caso, como les había mencionado, son varios. Hay una lista y un listado que no es la lista única de los derechos que les corresponde a los consumidores, sino, como les mencionaba, cuando los órganos analizan cada caso en particular, siempre van a buscar situaciones razonables que se den dentro de las relaciones de consumo para que exista una mejor protección, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el artículo único de 1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que en condiciones normales o previsibles representen un riesgo o peligro para la salud, vida, salud e integridad física, ¿no? Nosotros siempre tenemos que tener un derecho con relación a la protección de todo lo que tenga que ver con la vida, la salud, el entorno social. ¿Qué podemos entender con esto? Que cuando existe un proveedor que en el mercado oferta un producto o un servicio, nunca tiene que poner en riesgo la vida, la integridad física o la salud de un consumidor. Y si este producto o servicio que ellos brindan pudieran
colocar en una situación riesgosa a un consumidor, necesariamente tienen que tener o adoptar en este caso ciertas medidas a través de las cuales se reducirá a la etapa más mínima el hecho de que puedan ocurrir estas circunstancias, ¿no? Que pudieran generar algún tipo de peligro a la vida, a la salud o a la integridad de los consumidores. Por otro lado, tenemos el derecho a la información, que tiene que ser, como ya habíamos visto anteriormente también, oportuna, suficiente, veraz, fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una selección de consumo que se ajuste a nuestros intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. La información es este punto inicial dentro de una relación de consumo por el cual un consumidor va a tener los datos del producto o el servicio que él pretende, en este caso, contratar. Tiene que ser oportuno porque tiene que darse en un momento ideal, previo a que se llegue a consumar la contratación o la compra de un servicio. Tiene que ser suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que ser limitada, sino que tiene que contar con todos los elementos que permitan a un consumidor conocer de qué se trata un producto o un servicio. Verás, siempre tiene que estar acorde con la realidad. No se deben alterar detalles ni características, mucho menos condiciones. Fácilmente accesible, que un consumidor pueda acceder a esta información de manera rápida para que no exista complicaciones al momento de tomar conocimiento respecto del producto o servicio, las características que éste tiene, las condiciones que éste tiene, incluso los mecanismos de conservación que va a requerir este producto que él pretende comprar o adquirir en este caso o contratar, ¿no? Si se trata de un servicio. Tiene que ser relevante, ¿no? No necesitamos que un proveedor nos atiborre de información, sino que nos dé la más precisa, la más importante, la que nos va a ayudar con facilidad a poder conocer a detalle qué es lo que está qué es lo que compone este producto, las condiciones, las garantías de repente por ahí que pueden tener que resultan importantes conocer para mí para que yo pueda elegir ese producto, ¿no? Una vez cumpliéndose con todos estos elementos que tiene el derecho a la información, se podrá tener en este caso por consideración que un consumidor ha recibido todo lo que él necesita por parte de su proveedor respecto de la información del producto o del servicio que va a contratar. Otro derecho importante es el derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, especulación o acaparamiento en situación de emergencia debidamente declaradas o cualquier otro delito análogo e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios, ¿no? Los intereses económicos están muy vinculados a salvaguardar toda la capacidad patrimonial que un consumidor puede desplegar dentro de una relación de consumo, ¿no? A ser protegido, como ya habíamos visto anteriormente, hay ciertos, en este caso, contratos que muchas veces se suscriben de manera adhesiva que quizás pueden tener ciertas cláusulas o elementos que estén en perjuicio del consumidor, ¿no? En estos casos, el derecho de protección de los intereses económicos restringe o limita que un proveedor tenga este tipo de actuaciones dentro de una relación de consumo y no solamente respecto de las cláusulas abusivas, sino también de los métodos comerciales coercitivos. Quizás muchos de ustedes han escuchado que antes había personas que se iban a comprar a un supermercado y de la nada aparecían personas que le ofrecían un sinnúmero de beneficios y contrataban una membresía para una empresa que brinda servicios, en este caso de hotelería y transporte a través de líneas aéreas para viajar a otros países, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con estas personas cuando realizaban este tipo de contrataciones o que las contactaban en los supermercados, ¿no? Estas personas manifestaban que habían ejercido sobre ellos métodos comerciales coercitivos para que realicen o contraten ese servicio que se ofrecía a través de ese proveedor, porque los trasladaban a un lugar que era apartado de donde los habían contactado, un lugar que tenía música estridente, donde la gente prácticamente tenía que hablar gritando, incluso lo primero que hacían era solicitarles sus tarjetas de crédito, débito, para que automáticamente las pasen en los POS y les obligaban a firmar documentación que ni siquiera ellos alcanzaban a leer. En ese tipo de situaciones, recordemos que
Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el artículo 1, establece el derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores. Y cuando una persona se encuentre en una condición similar a la descrita, pueda concurrir a la autoridad competente a fin de presentar un reclamo o una denuncia, ¿no? Según sea en este caso lo que él determine que resultaría más conveniente. Por otro lado, tenemos el derecho a un trato justo y equitativo. En toda transacción comercial nosotros sabemos que debemos ser tratados por iguales, sin que exista ningún tipo de discriminación por nuestro origen, nuestra raza, nuestro sexo, nuestro idioma, nuestra religión, la forma de opinión que tenemos, la condición económica o cualquier otra índole que nos hace distinto a otro ser humano. Siempre tiene que existir un trato justo y equitativo. En este caso, necesariamente ustedes tienen que recordar que todos los establecimientos que atienden a las personas deben brindar, sin hacer ningún tipo de selección, un trato equiparado entre los mismos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hombres y mujeres, el mismo trato. Personas afrodescendientes con personas nórdicos-descendientes, todos tienen que tener un trato igual, sin importar ciertas características que los hacen particulares. Y quizás muchos de ustedes acá dirán, pero profesora, yo algunas veces cuando me he ido he visto que hay sitios donde tienen ventanillas de atención preferentes, ¿no? De repente a los supermercados o a los bancos. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? ¿Ustedes por qué creen que existe eso? ¿Alguien me quiere comentar? Sí, el código contempla que debe haber un trato justo y equitativo. Que levante la mano quien quiere participar. ¿Por qué creen que hay estas ventanillas preferenciales? Muy bien, Stephanie Oca, te escucho. Cuéntame. Profesora, buenas tardes. Yo considero que hay este trato diferenciado porque ese grupo de personas pertenece a un grupo reducido de personas vulnerables que necesitan un poco una atención privilegiada en el caso de personas embarazadas, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Muchas gracias. Como dice muy bien en este caso Karen, es cierto, la palabra clave que ella ha utilizado para que nos apoye con esta definición son las personas vulnerables, ¿no? Madres gestantes, madres con niños pequeños, adultos mayores, o de repente alguna persona que tiene una habilidad diferente, ¿no? O que de repente utiliza de ciertos instrumentos para que pueda desplazarse. Heldres también tenía una idea que quería compartir con nosotros, lo escuchamos. Claro, doctora, no solamente en personas vulnerables, porque cuando una persona es cliente que aporta significativamente económicamente a una empresa, también tiene una atención privilegiada. Por ejemplo, me pasa bastante en Entel, que como tengo varias líneas a mi nombre, me atienden en otro lado que a los otros clientes, ¿no? Inclusive a veces no hay cola. O también, por ejemplo, como trabajo en la municipalidad, el distintivo del chaleco, no me hacen hacer cola, me llevan de frente al lugar donde yo tengo que hacer la gestión, pues. Entonces, Ya. tampoco es por tema de vulnerabilidad de las personas. Ya. Con relación al primer ejemplo que nos diste, completamente de acuerdo. En realidad hay algunas empresas que desarrollan estas situaciones. Como bien nos decía Karen, hay circunstancias en las cuales las empresas buscan la vulnerabilidad que pueda tener un grupo determinado para que tenga un trato diferenciado. Pero en este caso recordemos que ese trato diferenciado tiene una justificación, ¿no? La vulnerabilidad. Como nos dabas el ejemplo tú, por otros lados, hay las entidades financieras, de repente también han visto ustedes que a veces dicen, para clientes del banco, esta cola. Es que ellos premian en este caso a sus clientes y tratan de reducir los espacios, ¿no? Pero ahora con relación al tema del chaleco, porque trabajas en una institución, ahí sí me parece que no hay una justificación adecuada para que puedan darte una atención preferencial, ¿no? No hay una justificación muy acorde con lo que establece la normativa, ¿no? Que hemos visto que es en una situación de premiación para alguien que está vinculado económicamente con esta casa empresarial o quizás cuando se traten de personas vulnerables. Gustavo, nos querías comentar, tú también tienes una idea, cuéntanos. Sí, doctora, más que nada para complementar, podemos quizá decir en pocas palabras que la ventanilla preferencial sería una manifestación del derecho del consumidor porque busca asegurar un acceso justo y sin discriminación a los servicios. De esa manera, protegiendo a quienes necesitan así
mayor facilidad en su atención. Y también, más que nada, podemos decir que esta medida se puede basar en el principio de trato justo y equitativo, ya que está reconocida en la legislación del derecho del consumidor peruano. Aunque también diría que la existencia de ventanillas preferenciales respondería, doctora, a lo que es la necesidad de eliminar barreras de acceso y así garantizar que todos los consumidores puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación o algún tipo de problema. Claro, justamente para que ellos no se... Miren, muchos dirán, pero profesora, el hecho de que tú tengas un niño no implica que estés en desventaja frente a otros, ¿no? Quizás pudiéramos pensar eso, pero se trata de darle cierto grado de facilidad a esa madre, porque ustedes habrán visto que a veces los niños se impacientan cuando tienen que esperar. Entonces, esa mamá está en relación de desventaja frente a otras personas que de repente están en la cola, ¿no? Vamos a establecer una regla, son 3 participaciones por pregunta para no detenernos mucho, ¿ya? Entonces, Mario, Miguel y Andrea, les agradezco que hayan querido participar. Vamos a seguir viendo otras oportunidades para que nos sigan comentando, ¿sí? Gracias. El derecho a la reparación o reposición de un producto. Muchos de nosotros a veces cuando compramos algo y vamos a la tienda decimos, ay, este equipo se ha malogrado o esta motocicleta se ha malogrado, este auto se ha malogrado. En este caso, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para estas situaciones donde ha existido de repente alguna falla o defecto que ha presentado el producto o el servicio, en este caso recordemos que los consumidores tenemos una nueva ejecución de servicio como parte de la garantía, que en este caso sería la reparación o de repente pudiera ser la reposición de lo que se ha cancelado, ¿no? Cuando no puede existir una reparación de este producto o servicio. El derecho a la reparación o reposición de un producto nos da la posibilidad de una nueva ejecución del servicio o en los casos previstos en el presente código a la devolución de la cantidad pagada según sea la circunstancia. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha recibido por parte de su proveedor una reparación o algún tipo de compensación económica? Tengo a Juan Carlos para que participe. ¿Alguien más? A la una. Ya tengo 3. Nadie más levante la mano. Tengo a Juan Carlos, tengo a Karen y tengo a Mario Miguel. Muy bien, Juan Carlos, cuéntanos, ¿alguna vez has tenido una experiencia positiva respecto del derecho que contempla el código con relación a la reparación o reposición del producto? Más o menos, no tan literalmente como dice el inciso E, pero, o sea, no hubo una reparación, pero sí hubo una devolución, porque Muy bueno, yo, bien, yo compré una Mac Mini en en iShop, me acuerdo, lo compré con factura, todo, y cuando fui a mi casa lo puse en el navegador, pero había ciertos elementos que me hacían notar que ya había sido utilizado, ¿ya? Porque, y esas características, bueno, pues fui a la tienda y al final se esclareció de que, bueno, me iban a devolver a la cuenta con la tarjeta que la que había comprado, la suma de lo que había pagado por el artefacto. Y muy me devolvieron después de 20 días, pero no hubo reparación ni nada de eso, pero sí, más o menos así, doctora, gracias. perfecto. Juan Carlos, sus apellidos son Tuesta Balki, ¿verdad? Sí, ese es eso, gracias. Muy bien. Karen, cuéntanos. Sí, profesora, yo usé el servicio de transporte interprovincial en una empresa y en la cual consistía no hacer un viaje, por ejemplo, desde Lima hasta Chiclayo, era un viaje directo y porque en el transcurso del camino comenzaron a subir gente, entonces ya al llegar a mi destino pedí el libro de reclamaciones, hice mi reclamo y al día siguiente la gerente se contactó conmigo, me pidió la disculpa del caso, que iba a tomar las medidas correspondientes con el chofer y con todos los que estaban comprometidos con eso, ya que eso podría ocasionar un tema de inseguridad con todos los pasajeros. Y a favor, y como tema de compensación, sí me ofrecieron pasajes gratis, unos 4 pasajes gratis al destino que yo elija con esa empresa. Muy bien, corazón. Muchas gracias por tu explicación. En este caso, Machado, Jared Machado.
A ver, un momentito. Chicos, les voy a agradecer que el tema de la asistencia tomen sus previsiones, ¿ya? Acá tengo 2 alumnos, me van a dar unos minutos. Mario, por favor, te ruego unos minutos antes de tu participación. José Muñoz. Porque interrumpen ya lo que estamos avanzando, así que por favor tienen que, en este caso, si ya se pasaron de los 10 minutos, así hayan sido por circunstancias que salvo hayan estado dando un examen, ¿no? Y han tenido un retraso, ahí pueden comunicarle a su delegado y él, a la hora que él ingresa, o a la delegada, perdón, ella me comunica que tal persona va a llegar con un poco de retraso porque está cumpliendo con una actividad, en este caso de la universidad, ¿ya? Por otras circunstancias, chicos, nos tenemos que regir ya a ciertas normas para que podamos estar más organizados. José Muñoz. Sin embargo, ahorita estoy verificando si no había... Y Jared Machado Palomino. Ya. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí ya se cerró ese tema. Mario Miguel, coméntanos. Sí, doctora, buenas tardes. En este caso había pasado un incidente sobre la compra de un producto a través de un canal virtual de una empresa. En este caso había solicitado lo que era la compra de una laptop. Y al momento digamos, con entrega a domicilio, y al momento que correspondía el día, ¿no?, que se ha entregado, verifico que el área de reparto, ¿no?, llega a mi domicilio una caja, pero que estaba vacía. Entonces, me pongo en contacto con la empresa, ¿no?, por donde había comprado esta laptop, y comenzó un procedimiento interno, ¿no?, que tienen ellos, en el cual se iba a investigar esta situación. Pasado aproximadamente unos 20 días, me dieron digamos, ellos lo llaman como una especie de resolución, en donde se me informa de que efectivamente, ¿no?, habían encontrado que sí había sido sustraída por uno de los personal del delivery. Entonces, en este caso, como consecuencia, me hicieron la devolución del dinero, ¿no?, que yo había pagado con una tarjeta a través ¿no?, de la plataforma, y también una compensación, ¿no?, en donde me daban una especie de descuento o un bono, ¿no?, para una compra posterior que quiera hacer dentro de la empresa, doctor. Muy bien, Mario. Me parece que tu proveedor ha actuado de una forma correcta. Mario Miguel Reategui Rivera, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. Miren, les voy dando una fórmula para que podamos hacer las participaciones. Los que ya participaron, de repente dejamos participar a los que ya no. Sí, yo me imagino que todos tienen muchas ideas creativas, pero si vemos que de repente hay una idea que nadie quiere comentar y yo la sé y ya participé, igual participo. Pero si veo que hay otros que tienen intención, dejo a los nuevos participar. Vamos a hacer la acción colaborativa con los compañeros. Ya no se van a prestar los trabajos, sino más bien los van a dejar participar para escucharlos. Ya. Lo que dice Mario Miguel me resulta súper, me parece hasta que han tomado una medida de recompensa, ¿no? Por el mal momento que en este caso has pasado cuando el producto no te llegó, es más, te dieron cuenta que había habido algún tipo de problemas dentro de la misma empresa, te han compensado, te han dado una solución, te han brindado el extorno de lo que tú habías gastado para adquirir el producto, incluso para que de repente tú no sientas esta suerte de desazón porque la empresa ha fallado con tus expectativas, te dijeron, no, Mario Miguel, tú eres un cliente importante y sabes que te vamos a dar un cupón de descuento, ¿no? Hay algunas empresas que en este caso tienen esta mística, ¿no? De querer conservar a los clientes que tienen, ¿no? Y qué bueno, Mario, que has tenido una experiencia como esta. No siempre suele pasar así. Por lo general, cuando no existe evidencia de que ha habido o no hay cómo comprobar que existe una infracción, salvo que tú lo sepas como consumidor, pero no contamos con los elementos que permitan, en este caso, vincularlos con la realidad de los hechos. No hay cómo argumentar tu posición que alegas solo de manera verbal. Es difícil que muchas veces los proveedores actúen con tanta diligencia frente a una situación como la que tú nos acabas de contar. Muchas gracias a los que participaron en esta etapa. Vamos a seguir en este caso. Hemos visto los 5 primeros, en este caso, derechos que contempla nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor en su artículo 1.
Tenemos también el derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad conforme a la normativa pertinente que se ofrezcan en el mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta. En este caso ya habíamos visto que ningún consumidor puede, bajo ningún tipo de coerción, y eso se vincula mucho con el derecho que anteriormente vimos, que era el de protección a los intereses económicos. El derecho a elegir libremente permite que cualquiera de nosotros como consumidores podamos concurrir al proveedor que sentimos que nos brinda las mejores condiciones dentro de una relación de consumo. No estamos obligados bajo ninguna circunstancia a contratar con alguien con quien nosotros no nos sentimos cómodos, ¿no? Por así decirlo. Tenemos también el derecho a la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos en este caso, según sea el caso de lo que van a presentar, para la atención de sus reclamos o denuncias ante autoridades competentes. Recordemos que en este caso la protección de los derechos de los consumidores mediante procedimientos tiene, a comparación de otras instancias del Estado que brindan protección en derechos, quizás los vinculados al derecho de protección al consumo tienen los plazos más cortos, ¿no? Salvo exista algunos casos que requieran de repente de evaluaciones o incisión que sea muy personal y especial por tratarse de un caso sui generis, ¿no? En esos casos de repente los plazos pueden extenderse un poco más que en otros. Existen procedimientos ágiles en comparación, como les decía, con otros organismos que brindan justicia en nuestro país, quizás los que están vinculados al derecho del consumidor, sí, de cierta manera son más ágiles. Hay procedimientos que sí tienen ciertos costos que no son muy costosos, como ya habíamos visto en el caso del derecho de protección al consumidor. En Indecopi, para la presentación de una denuncia no se requiere de la defensa técnica. Sin embargo, tampoco no se niega que ésta pueda participar. También, justamente a razón de que se exige formalidades mínimas en los derechos de protección al consumidor, es que se simplifica un tanto el tema administrativo, ¿no? ¿Hay procedimientos gratuitos? Sí, la presentación de reclamos son gratuitos. Hay otros que no son tan costosos como la presentación de denuncias, por ejemplo. Y en este caso también existen plataformas ahora, ¿no? De atención virtuales que, como comentábamos en clases anteriores, el tema de la protección al consumidor ha ido evolucionando con el ser humano, ¿no? Antes, para que nosotros podamos reclamar con alguien, necesariamente teníamos que concurrir hasta el establecimiento. Ahora muchos de estos establecimientos tienen libros de reclamación virtual donde tú puedes consignar un reclamo, y si de repente no quieres tener un trato directo con tu proveedor, puedes hacerlo a través de Indecopi, ¿no? A través del servicio de atención al ciudadano, que permite en este caso que una persona pueda presentar sus reclamos. Y si de repente tienes un reclamo con el sector financiero, puedes concurrir a lo que se llama el Alobanco, que es la asociación de las empresas que están vinculadas, o a las entidades, perdón, financieras que están vinculados dentro de esta asociación, que tratan de brindar atención célere respecto de reclamos que puedan haberse presentado, ¿no? Tenemos también el derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva. Como ya habíamos visto anteriormente, una persona, para la protección de sus derechos, puede concurrir ante la autoridad de manera personal o también a través de una asociación, ¿no? Las personas o los consumidores, perdón, tenemos derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las disposiciones del presente código y a la normativa civil sobre la materia. Aquí me voy a detener un poco porque siempre hay una confusión, ¿no? Hay muchas personas que piensan que indemnizaciones se pide, por ejemplo, ante Indecopi, y esto no sucede. La reparación de la que nos habla el código es la reparación de la situación hasta el momento anterior de la comisión de una infracción, que no tiene nada que ver con la situación indemnizatoria. Como muchos de ustedes sabrán, el tema de las indemnizaciones es una herramienta que tiene que ser ventilada ante el Poder Judicial, ¿no? Y ya son ellos los que determinan, según la documentación que presenta, si correspondería o no, en este caso, la evaluación para la emisión de una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? El derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera colectiva en el marco de las relaciones de consumo. Como ya habíamos visto, cualquier consumidor con otros pares iguales pueden formar su asociación y de esta manera tutelar derechos o buscar la tutela de derechos no solamente de los que conforman la asociación, sino de cualquier colectividad que ellos consideren que está viéndose expuesta o puede haber mellado sus derechos.
¿no? El derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día del pago y la liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar. De repente, alguno de ustedes en algún momento se ha acercado a alguna entidad financiera y en esta entidad financiera dijeron, quiero hacer el pago anticipado de mi deuda, salvo que sea un crédito que dentro de las estipulaciones existiera algún tipo de cláusula, ¿no? Que por tener una condición de un tipo de préstamo distinto a otros, tiene ciertas particularidades que se tiene que cumplir. De plano, si yo voy y quiero adelantar una deuda, el banco está en la obligación de recibirme, en este caso, lo que yo quiero pagar y hacerme este cálculo o la liquidación de la deuda al día en el que yo concurro, no mencionándome que lo van a calcular hasta el fin de mes o de repente 15 días más, no, sino al día en que yo concurro, el código ampara que la entidad financiera debe realizar, en este caso, el cobro de mi deuda, ¿no? De manera total o parcial, según sea el caso que yo haya decidido, ¿no? Consideraciones a tener en cuenta, ¿no? No es exclusiva la lista de, y me refiero en este caso a los derechos, se reconocen los establecidos también en leyes especiales y es nula la renuncia de los derechos reconocidos. Ningún contrato dentro de la esfera de consumo puede, en este caso, obligar a un consumidor a renunciar a cualquiera de los derechos que hemos mencionado con anterioridad, ¿no? El derecho a la información. Ahora vamos a hablar de manera más puntual sobre estos derechos. Ya habíamos visto que la información tiene que tener ciertas características particulares. Como ya habíamos visto en otros casos, el artículo 65 de la Constitución Política del Perú tiene un detalle muy importante como base principal respecto de este derecho, ¿no? El artículo 65 del capítulo dedicado al régimen económico del país de la Constitución Política del Perú, el cual dispone lo siguiente, señala: el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. Como ya hemos visto, nuestra Carta Magna considera el derecho a información como algo fundamental dentro de una relación de consumo, incluso dentro de las circunstancias que nosotros tenemos que desarrollar dentro del ámbito de nuestras posibilidades económicas, ¿no? En este caso, el derecho a la información, ¿no? ¿Qué contempla? El tipo de información que se tiene que brindar en concerniencia con el derecho a la información tiene que ser de plano y siempre información relevante, ¿no? Lo más importante que necesito conocer, que no me den un montón de información y que al final no tenga mucho sentido lo que me han brindado, porque igual sigo confundida respecto del producto o del servicio que pretendo comprar, ¿no? Por eso el tipo de información que un proveedor está obligado a brindar es siempre la relevante, la oportuna, ¿no? Esa que tiene que llegar en el momento preciso, ¿no? El ejemplo, ¿no? Información y requisitos necesarios para acceder al lugar de destino, los itinerarios, condiciones de venta de pasajes, impuestos incluidos y cualquier otra circunstancia que yo necesite conocer de manera previa a la circunscripción, en este caso, de lo que yo quiero realizar. ¿Qué pasa si de repente la información que no me dan respecto de los itinerarios no ha sido considerada de forma oportuna? Yo he contratado un servicio que de repente no va a satisfacer las necesidades porque se van a dar en fechas de las cuales yo no puedo hacer uso de los pasajes porque ya tengo otros compromisos previamente establecidos, ¿no? Por eso es muy importante que la información sea oportuna. Hasta aquí ya vamos viendo dos características que tiene que tener la información: que sea relevante y que sea oportuna. Las situaciones en las que se da, ¿no? ¿Qué pasa a veces, ¿no? El proveedor omite brindar la información o la brinda de manera defectuosa. Cuando estas situaciones se pueden dar dentro de una relación de consumo, entendamos que se está infringiendo con lo establecido en el código, ¿no? Porque no se está cumpliendo en este caso, por lo pronto, el proveedor con este deber que él tiene de informar al consumidor con información que sea relevante, sin omitir nada, porque él tiene que conocer cada uno de los detalles del producto o del servicio que desea, en este caso, contratar.
lo brinda de manera defectuosa, no lo manda, no traslada esta información de manera oportuna, ¿no? O de repente manda la información sesgando ciertos datos, ¿no? Ahí un consumidor, por ejemplo, no podemos hablar que está tomando una decisión adecuada porque en la realidad nos damos cuenta que hay ciertas etapas o en este caso características importantes que tiene que contener la información que el proveedor no ha cumplido con brindar, ¿no? Para que pueda tomar una decisión adecuada. Muy bien. La información relevante es aquella que sirve al consumidor para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. La información relevante es aquella sin la cual... 24 horas empiezan. Hay alguien que está con su audio. Ya, muy bien. Como les decía, la información relevante es aquella sin la cual no se hubiera adoptado las decisiones de consumo o se hubiera efectuado en términos sustancialmente distintos. Se debe considerar la regulación sectorial para determinar si resulta relevante. Cada sector, en este caso, dependiendo de la actividad que realice, traslada cierta información, ¿no? O como ustedes podrán darse cuenta, si hablamos de una persona que vende ropa, no tiene mucho detalle que informarnos, salvo que nos diga quizás la talla, el material del cual está compuesto, si de repente necesita un sistema de lavado especial, o quizás si es una prenda que no puede ser planchada o hay que lavarla a cierta temperatura, el costo y la oportunidad de cambio si es que de repente la talla no me queda de manera apropiada, ¿no? En el caso de la venta de ropa, quizás eso sería lo más relevante. Pero si hablamos del sistema financiero, la relevancia de la información que nos tienen que brindar quizás tiene que ser un poco más rigurosa, ¿no? Porque se trata, como ya habíamos visto en momentos anteriores, en este caso de cuestiones patrimoniales, ¿no? Que está dentro del pilar, en este caso, de las normativas, que es nuestra Constitución, como una de las circunstancias que requiere de mayor protección dentro de una relación de consumo. Examinar la información. Omisión. ¿Qué es lo que pasa cuando una información se traslada de manera omitida, ¿no? Va a desnaturalizar las condiciones en las que se realizó la oferta al consumidor. ¿Por qué? Porque él no tiene conocimiento de todo lo que enmarca el producto o el servicio que ha contratado. ¿Qué pasa si yo contrato un crédito en el cual no me indican cuáles van a ser las tasas? Están omitiendo esta información, se están desnaturalizando las condiciones bajo las cuales yo voy a suscribir un contrato. O es defectuosa, ¿no? Analizarse en estos casos que se tuviera que hacer, analizarse si generó problemas de confusión cuando esta información fue excesiva o sumamente compleja, ¿no? Imagínense si a las personas les tuvieran que indicar todo el detalle que involucra un proceso de una operación bancaria, ¿no? Hay ciertas circunstancias que nosotros como consumidores no necesitamos conocer, pero hay otras que sí son de vital importancia y son relevantes para que nosotros podamos suscribir un contrato. O quizás cuando de repente voy a adquirir un vehículo, ¿no? Me empiezan a decir un montón de cosas que resultan irrelevantes y lo más importante que es que me cuenten que las piezas cuando las tengo que cambiar tengo que esperar entre mes y medio. Esa información, por ejemplo, es información que se ha omitido brindarme y que es sumamente relevante para que yo pueda tomar una decisión, ¿no? En ese caso, cuando se suprimiría de brindar esta información, estaríamos en este caso omitiendo con una de las características importantes que tiene que tener una información al momento de sernos trasladada, ¿no? Mario Miguel, te escucho. Lo que puedo presenciar en una experiencia que tuve en temas inmobiliarios era, por ejemplo, una empresa inmobiliaria que vendía, por ejemplo, predios rústicos alejados de Lima, lugares como Pachacamac, en donde anteriormente esa área era, digamos, se encontraba dentro de una quebrada, así le llaman, por la fisonomía. Había, digamos, existido una especie de huaico, ¿no? Entonces, en la actualidad, digamos, se pretendió vender, pero el cliente, digamos, no sabía de esta situación. Entonces, aquí se presenta este caso que usted comenta, ¿no? Que hay informaciones
relevantes que a veces se omiten, ¿no? Por un tema de repente de poder comercializar, ¿no? De poder, ¿no? Tener un caudal de dinero. Entonces, estas informaciones son importantes porque, digamos, va a servir para que el cliente en un determinado momento pueda, digamos, tener, digamos, conocimiento y poder manifestar su voluntad al momento de adquirir un predio, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mario Miguel. Claro, y lo que Mario Miguel nos dice es muy cierto. Acá se ha omitido un detalle muy importante y recordemos algo esencial. Dentro de las relaciones de consumo en el sector inmobiliario hay 3 etapas, ¿no? Que se dan. La etapa previa a la compra del producto, la etapa que es durante la compra y la etapa que la llaman la postventa, ¿no? En estas 3 etapas hay ciertas características que el proveedor tiene que tener muy en claro, ¿no? La parte que, por ejemplo, nos decía Mario Miguel es la parte preventa, ¿no? Donde él tiene que trasladarnos toda la información sin omitir ningún detalle. Imagínense que estas personas, porque cuando hablamos de la compra de una vivienda o de un terreno, no es que las personas sea tan cómodo como comprarse un helado, ¿no? Y muchas veces toman las decisiones de involucrar capital muy grande que tiene esa familia, incluso de repente de todos los miembros de la familia por hacerse de ese territorio. Imagínense si a ti te venden un terreno que no te han brindado la información que nos comenta Mario, ¿no? Y que una quebrada pasa por ahí, tú estarías expuesto, pusieran en riesgo tu vida y tu salud. Por ello, la información que te traslada un proveedor es de vital importancia, ¿no? Por ejemplo, Mario Miguel nos ha dado un claro ejemplo de cómo pudiéramos estar frente a una situación riesgosa, ¿no? Respecto de la vida de las personas que han adquirido terrenos en esa zona. Como ya habíamos visto, las características que tenemos que tener en cuenta siempre que hablemos del derecho de la información, en este caso, las características son la veracidad, que sea suficiente, de fácil comprensión, que sea apropiada, que sea oportuna, fácilmente accesible y en idioma castellano. Si bien es cierto, nos pueden trasladar información que de repente no esté en castellano, pero tiene que haber su equivalencia siempre en los anuncios con la misma tipografía y tamaño de letra para que nosotros podamos comprender. Porque como ahora sabrán, nosotros, al igual que otros países, podemos tener personas que sean hispanohablantes, pero también podemos tener dentro de los grupos que viven en el país personas que de repente tienen otros idiomas, ¿no? Prohibición. ¿Qué se encuentra prohibido dentro de las relaciones de consumo, ¿no? La prohibición de la información falsa o que induzca error a los consumidores. Está prohibida toda información o presentación u omisión de información que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, el volumen, el peso, las medidas, los precios que estos pueden tener, la forma de empleo, las características, las propiedades, la idoneidad que este producto va a tener, la cantidad, la calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios que son colocados en el mercado para satisfacer una necesidad. Cualquier información falsa o que induzca al error se tiene por prohibida. Eso, por favor, lo recuerden siempre. La información de los precios, ¿no? ¿Cuál es la obligación que tiene que tener un proveedor respecto de los precios que coloca en el mercado? ¿Por qué he tomado este ejemplo? Porque quizás es a lo que estamos más expuestos todos nosotros y va a ser fácil que recordemos. Los productos en exhibición. Los establecimientos comerciales están obligados a consignar el precio total de los productos en exhibición. Ustedes cuando se han acercado a los supermercados o a las bodegas muchas veces tienen los precios consignados. Y ustedes van a decir, doctora, pero por ejemplo eso no pasa en las farmacias. Claro, en las farmacias de repente no todos los productos tienen los precios consignados. Pero lo que sí tienen las farmacias en este caso son las listas de precios que muchas veces los tienes de manera manual o tienen una computadora a disposición del consumidor cuando éste lo requiera que le faciliten el precio del producto. O tienen también una vendedora que al momento que ustedes realizan la consulta, ellos les indican el precio del producto en el acto previo antes de la adquisición. Los precios en moneda extranjera. El proveedor que establece sus precios en moneda extranjera debe tener en cuenta lo siguiente: indicar también el precio en la moneda nacional en caracteres iguales y con la indicación del tipo de cambio.
aceptar el pago en dicha moneda o en su precio equivalente en la moneda nacional, elección del consumidor. Esto es algo muy importante. Por ahí, si alguno quiere comprar un vehículo, quiere comprar una casa, quiere comprar, no sé, algo más pequeño, un perfume, si el proveedor se lo ofrece en moneda extranjera, recuerden que es obligación de ellos también realizar el cambio a la moneda nacional y trasladarle esa información de manera oportuna. Información del medio de pago. En caso de que el proveedor diferencie el precio del producto en función del medio del pago que ustedes van a utilizar o que ha sido informado, en caso de ofertas, promociones, rebajas o descuentos, el consumidor puede utilizar indistintamente cualquier medio de pago, salvo que el proveedor ponga en su conocimiento de manera previa y destacada una condición distinta. ¿Qué es lo que pasaba antes, no? Antes había personas que se iban a quejar, por ejemplo, en Indecopi, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me están cobrando el 5% cuando pago con tarjeta o cuando pago con Yape? De repente no me dan una promoción, quieren que yo pague en efectivo. Cuando un proveedor va a utilizar un medio de pago para que realice el cobro del producto o del servicio que está vendiendo, recuerden que puede existir una distinción respecto del mecanismo de pago que se va a emplear, pero ese mecanismo distinto que vamos a, por ejemplo, para citar un ejemplo, el 5% adicional que les van a cobrar si es que ustedes utilizan un POS, tiene que estar comunicado de forma visible y en un lugar de fácil acceso para todos los consumidores. ¿Y esto con qué objetivo? De que al momento de que ustedes van a realizar la compra, previo a ello puedan detectar que si quieren realizar el pago con una tarjeta a través de un POS, necesariamente van a tener que realizar el pago del 5% adicional. Esos cobros los puede aplicar el proveedor, pero previa información de que va a haber algún tipo de recargo con relación al medio de pago que van a utilizar. Hay casos también en los que incluso hay promociones, ¿no? Que hacen de repente los restaurantes. Dicen, ay, mira, si vienes a comer una hamburguesa, te damos tu bebida gratis si es que utilizas como mecanismo de pago el Yape, ¿no? Entonces, ellos de repente como estrategia comercial utilizan eso y es un beneficio. Así como puede haber de repente incrementos en la tarifa, también puede haber beneficios, ¿no? Respecto del mecanismo de pago. Pero estas variaciones que va a haber respecto de la información del medio de pago siempre tiene que ser de manera previa a la contratación o a la adquisición del producto, ¿sí? Juan Carlos, te escucho. Gracias, doctora. Una consulta. ¿Habrá cambiado un poco la regulación respecto al 5% con tarjetas, en este caso de crédito? Porque creo que escuché a un agente del Banco BCP, pero ya hace algunos años, que hablaba sobre este 5% sobre malas prácticas financieras. Porque cuando uno hace una compra en un comercio con POS, en este caso de Visa, es una ganancia común entre el establecimiento y el banco, porque ellos le cobran creo que es 2,5 por crédito y creo que el 3 por débito. Entonces, esa ganancia que cobran al banco es porque hay más gente que utiliza sus tarjetas y puede comprar. Entonces, el comercio también hace ganancias no solo en efectivo, sino puede incrementar su patrimonio con las tarjetas. Pero hablaban eso de que el 5% estaba prohibido, pero no sé bien ahora. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y es solamente para reiterar. Está prohibido, como les decía yo al inicio del comentario respecto de la información del medio de pago. En caso de que el proveedor diferencie el precio del producto en función del medio de pago, la condición o la regla es que debe ser informado. Si te informan, entendamos de manera clara, precisa, oportuna, él está cumpliendo con su obligación de decirte, Juan Carlos, por si acaso, si tú vienes acá a mi local y vas a consumir, si tú pagas con tu tarjeta, yo te voy a cobrar el 5%. La obligación del proveedor es comunicar oportunamente que va a realizar este cobro, no cuando tú te acercas a la ventanilla. ¿Qué pasa cuando sí deviene en una infracción a la norma, cuando no ha cumplido con el deber de información que tiene el proveedor hacia el consumidor?
¿Cómo te informa? A través de carteles, a través de repente de reportes, cuando hay un anuncio que está a través de una gigantografía, te hace de previo conocimiento. Y así tú como consumidor puedes optar, en este caso, por realizar un pago con otro sistema o de repente, en este caso, trasladarte a otro proveedor que en este caso brinde el servicio o vende los productos. ¿Cuándo deviene en una infracción a la norma? Cuando no se ha cumplido con el deber de información por parte del proveedor para que el consumidor tenga este detalle de manera previa a que quiera acercarse a pagar un producto. Porque distinto es que yo vaya ya con el producto comprado, lo quiera pagar y ahí me diga, ah, no, con tarjeta es 5% más. Y tú en ese momento te tengas que ver por la premura del tiempo y la obligación de pagarlo con la tarjeta pese a que te cobran de más, ¿no? Y no has podido tomar una decisión leyendo el cartel y dice, ah, no, acá me van a cobrar el 5% más, me voy a la otra tienda que por hacer la misma compra y pagar con tarjeta no me cobran nada. No, entendamos que en el mercado los proveedores pueden tener ciertas reglas que manejan dentro de sus políticas de atención a los clientes, pero también recordemos que esas políticas tienen que ser comunicadas de manera oportuna. Si te comunican, mi querido Juan Carlos, de manera oportuna, no hay ningún tipo de infracción. La infracción se va a dar cuando no ha sido oportunamente comunicado que existe algún tipo de cobro adicional por el medio de pago que tú emplees, ¿no? Gracias, doctora. Muy bien. Y otra información relevante también son las limitaciones en el suministro de partes y accesorios. Otro tipo de información importante o relevante que se tiene que tener en cuenta es cuando los productos no son originales o cuentan con algún tipo de defecto, y también cuando son productos envasados, ¿no? En este caso siempre tienen información relevante consignada. ¿Por qué hablaríamos en el caso de las limitaciones en suministro de partes y accesorios? Porque quizás se trate de un vehículo, como les comentaba hace un momento, ¿no? Que para que cambie una pieza requiere pedirla, no sé, desde la China y va a demorar como 1 mes y medio. Y en este caso, esa información para ti es sumamente importante porque tú utilizas un vehículo todos los días, no solamente para irte al trabajo, sino para trasladar a tus familiares que tienen que irse a la universidad, al colegio. Y en estos casos, por ejemplo, si esa información se te deja de brindar, se te estaría afectando, ¿no? Porque imagínate estar 1 mes y medio sin un vehículo, pues va a generarte gastos adicionales que no quieres tú incurrir. Otra información que resulta relevante es cuando de repente hay productos que no son originales o que tienen defectos, ¿no? O de repente son productos de segundo uso y no te comentan eso. En estos casos, esa información también es importante. ¿Qué pasa ahora? Muchos de ustedes habrán oído hablar de las alertas de consumo, ¿no? Cuando por ahí cierto vehículo ha detectado que hay una falla en el cinturón de seguridad del copiloto, entonces la marca saca un comunicado de alerta y automáticamente comunica a través de medios o de repente de su lista de clientes que tienen ese modelo en particular de vehículo que ha existido este defecto. ¿Esto con qué objetivo lo hace la empresa, ¿no? De disminuir los riesgos de la vida y la salud de sus consumidores. Incluso hacen campañas para que los consumidores que han adquirido estos vehículos que están contemplados dentro de esta alerta puedan concurrir y de manera gratuita hacer todo el cambio o de repente o la reposición de la pieza, ¿no? Si es el caso. Y los productos envasados. Muchos de ustedes sabrán que de repente las leches o ciertos alimentos tienen composiciones que tienen que ser leídas con detenimiento porque por lo general están trasladados para un grupo determinado de personas. Niños, adultos mayores. Entonces, en este caso, esta información es altamente importante de que quien va a adquirirlo lo conozca con la previsión de que puede evitar riesgos en la vida y en la salud de quienes van a ser los consumidores de este tipo de productos, incluso de los medicamentos. Muchos de ustedes han visto que hay medicaciones que si es que no se brindan con cierta información detallada, no pueden ser adquiridos por cualquier persona o bajo circunstancias de repente de algún tipo de medicación especial. En estos casos hay que tener en consideración que son productos que requieren de una información relevante por parte del proveedor previo al consumo. Productos manufacturados. Hace un rato hablábamos de los productos que son envasados, ¿no? El artículo 8, información sobre productos manufacturados. Toda información sobre productos de manufactura nacional proporcionada a los consumidores debe efectuarse en términos comprensibles en idioma castellano y de conformidad con el sistema legal de unidades de medida.
tratándose de productos de naturaleza extranjera, debe brindarse en idioma castellano la información relacionada con los ingredientes, los componentes, las condiciones de las garantías, los manuales de uso, las advertencias y los riesgos previsibles, así como los cuidados a seguir en caso de que se produzca algún tipo de daño. Muchos de ustedes, y quizás el producto que de manera más práctica van a poder apreciar que se está cumpliendo con este tipo de información relevante son los shampoos. En los shampoos, a veces cuando ustedes han visto que hay como una doble etiqueta pegada, ¿no? En la primera etiqueta toda la información está en el idioma de origen, pero en la etiqueta que va sobrepuesta está toda la información en lenguaje castellano para que nosotros podamos, en este caso, apreciar cuáles son las condiciones de uso, de conservación, inclusive cuáles son los cuidados que vamos a seguir, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, si ha tenido ingreso a los ojos, lavar con abundante agua, retirar y ¿no? En caso de apreciar que la irritación persiste, acudir a su médico. Ese tipo de detalles, es un producto manufacturado, tiene que contener siempre. Esta información de estos productos manufacturados, como han sufrido una alteración para la producción y consignar y llegar hasta su destino final, requieren de ciertos tratamientos que son distintos a otros que sí los consumimos de manera directa, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el pollo, todos sabemos que tiene que estar conservado en ciertas cadenas de refrigeración para que éste pueda durar durante su consumo, ¿no? O el tiempo que vamos a tener de consumo. Hay otros productos que ya tienen manufactura, como por ejemplo, las avenas, las leches, donde te indican las fechas de vencimiento, cuáles son los riesgos, los juguetes. De repente algunos de ustedes tienen hermanos pequeños o tiene hijos, se han dado cuenta que ahora los juguetes en la información que viene en la cajita dice más 3 años, más 4 años, incluyen piezas pequeñas, en caso de atragantamiento, te indican qué seguir, en la parte de atrás te indica qué colores tiene el juguete, que la coloración es orgánica, y inclusive te detalla qué tipos de colores son los que se han utilizado, para que tú puedas verificar en este caso si de repente es algún tipo de elemento que puede poner en riesgo o la salud o la integridad de los niños, ¿no? Miren, los productos manufacturados siempre han tenido o pretenden en este caso que el consumidor siempre se mantenga informado respecto de lo que está adquiriendo, ¿no? Para que pueda en este caso salvaguardar ciertas circunstancias. Además, las limitaciones en el suministro de partes y accesorios, ¿no? En este caso, con relación a lo que hablábamos hace un minuto, ¿no? Respecto de los productos o servicios que están en el mercado, ¿no? Los vehículos por lo general tienen estos problemas, ¿no? Cuando hay algún tipo de limitación o de repente accesorios de una computadora o de repente de una impresora, ¿no? Siempre tiene que tenerse en consideración en las actividades que van a generar de repente estas limitaciones, ¿no? Respecto de la producción, fabricación, ensamblaje, importación, distribución o comercialización. Si no se brinda un suministro de partes o accesorios de forma oportuna o los servicios de reparación y mantenimiento o dichos servicios o suministros son brindados con limitaciones. En estos casos, por ejemplo, podemos observar de que los proveedores necesariamente tienen que informar de estas circunstancias de manera clara e inequívoca al consumidor. Ello con el objetivo de que el proveedor cumpla con el deber que le ha establecido el código, ¿no? Si el proveedor no brinda dicha información, queda obligado y es responsable por el oportuno suministro de partes y accesorios, servicios de reparación y de mantenimiento de los bienes que produzcan, se fabriquen, ensamblen, importen o distribuyan durante el lapso en el que comercialice en el mercado nacional dicho producto y posteriormente durante el lapso razonable en función a la durabilidad que este producto presenta respecto de su vida útil, ¿no? Es muy importante siempre cuando nosotros nos vamos a acercar, en este caso, a adquirir algún tipo de producto, siempre tener en consideración necesariamente cuando son productos que requieren de algún tipo de suministro adicional, verificar que el proveedor nos brinde información respecto de esto. Ahora, si el proveedor ya me informó y me dijo, ¿sabes qué, María? Tú no vas a poder, si se malogra el vehículo, 1 mes y medio tienes que esperar porque las piezas las traemos de China y entonces lo que se demora el barco en llegar y todo es 1 mes y medio. O de repente me dice, ¿sabes qué, María? Nuestro servicio, en la ciudad donde tú vives, me dice, el servicio técnico autorizado no tiene una oficina para atención. Vas a tener que trasladarte hasta Chiclayo.
ahí ya el proveedor está cumpliendo con indicarme a mí cuáles son los riesgos a los cuales yo voy a estar expuesta si es que adquiero este producto, ¿no? Primero, en caso mi carro tenga algún tipo de problemas, necesariamente me voy a tener que trasladar hasta el lugar donde ellos tengan contemplados servicios técnicos autorizados, ¿no? Productos envasados. Los productos envasados. Información acerca de los productos envasados. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, los productos envasados ofrecidos al consumidor deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial del rotulado. En la norma sectorial del rotulado correspondiente. En el caso de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre los ingredientes y los componentes. Es competencia del INDECOPI fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8 y 10, así como sancionar las infracciones únicamente si el producto se encuentra a disposición del consumidor o expedito para su distribución en los puntos finales de venta, sin perjuicio de las competencias sectoriales que correspondan. Su competencia no se restringe a las listas de productos que pudieran contemplar normas sectoriales de rotulado, resultando aplicables la existencia establecidas en la presente norma a todos los productos destinados a los consumidores. Como ya bien lo habíamos visto, necesariamente los productos envasados tienen que contener toda la información relevante, incluso las que los sectores de manera particular les exijan. Lo que yo les decía, por ejemplo, las leches para bebés siempre requieren consignar información detallada de la composición o los ingredientes que tiene esta leche, a fin de que los padres puedan verificar si existe correspondencia entre lo que les han dicho y lo que contiene cada lata de producto, ¿no? No, pero eso no exime de que otros productos envasados que no sean manufacturados no tengan la obligación de contemplar a detalle la información que resulte relevante para el consumidor. Como ustedes sabrán, si no son todos los productos, la gran mayoría tiene fecha de vencimiento y esta es una obligación según el Códex Alimentario que se tiene que consignar, ¿no? Incluso de los productos que de repente pudieran presentarse de manera mínima en ciertos envasados, tiene que consignarse, por ejemplo, si va a llevar nueces o maní, eso se tiene que precisar porque por ahí puede darse el hecho de que existe una persona que es alérgica a este tipo de insumos, entonces se tiene que precisar para que las personas puedan leer y puedan evitar estas circunstancias que ponen en peligro o en riesgo su salud. Los productos envasados, entonces para ir finalizando, la regla general es que los productos deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial del rotulado correspondiente. Adicional a ello, en caso de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, también se debe informar sobre los ingredientes y los componentes. Estas son las reglas que se tienen que tener en cuenta respecto de los productos envasados para considerar que se está respetando lo establecido respecto al derecho de la información que indica el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Productos no originales o con defectos, ¿no? En este caso, el artículo 2, información sobre productos no originales o con defectos, establece que cuando se expende al público productos con alguna deficiencia o defecto usados, reconstruidos o remanufacturados. Y creo que no, pero yo voy a llamar al número de cabeza. Ese llamado, pues. No. Muy bien. Cuando se expende al público productos con alguna deficiencia o defecto usados, reconstruidos o remafacturados, deben informarse notoriamente esta circunstancia al consumidor mediante mecanismos directos de información, haciéndose constatar indistintamente en los propios artículos, etiquetas, envolturas o empaques y en sus comprobantes de pago correspondientes, siendo su responsabilidad acreditar el cumplimiento de dicha obligación. El incumplimiento de esta exigencia es considerado contrario a la buena fe en el comportamiento exigible a un proveedor. Muchos de ustedes de repente dirán, ¿esto se da en la vida real? Sí, sí se da. Y quizás muchos de ustedes han estado expuestos a través de las redes sociales. Ahora,
por cuestiones de moda, hay muchas empresas que han optado por vender celulares de segundo uso. No sé si han visto, ¿ya? Y estas empresas que venden estos celulares de segundo uso, por lo general, a través de sus redes sociales, trasladan información de sus consumidores y de sus posibles consumidores de que estos productos son productos que son o de segundo uso o que de repente han sido productos que han sido expuestos pero nunca han sido comprados, y por el tema de que han estado expuestos en una vitrina ya como que la situación de la valoración como producto ha disminuido, entonces ellos adquieren esos productos y los ponen en disposición en el mercado, ¿no? Estas personas que, por ejemplo, que pueden vender productos no originales o quizás productos que son de un segundo uso, tienen la obligación de trasladar la información de manera clara y precisa respecto de esas características tan esenciales del producto para que una persona cuando va a realizar la compra lo haga de forma informada, ¿no? Productos no originales o con defectos, dicen. Con alguna deficiencia o defecto usados, reconstruidos o remanufacturados. Dicha información será trasladada mediante mecanismos directos, haciéndolo constar indistintamente en los propios artículos, en las etiquetas, las envolturas o empaque, en los comprobantes de pago, incluso la novedad que yo les decía, ¿no? Con la evolución del sistema de consumo a través de sus redes sociales, ¿no? Que pueden ser una forma muy práctica también de informar. Por lo general, cuando son productos de segundo uso, a través de las boletas se indica, ¿no? Inclusive, hay ciertas empresas que brindan una suerte de garantía en caso estemos frente a este tipo de productos, ¿no? Te indican algunos que tienen garantía de 1 año, otros de 2 años, ya va a depender mucho del proveedor de quien tú adquieras productos con este tipo de características, ¿no? Ahora vamos a hablar del deber de idoneidad. Hasta acá hemos tocado, hasta hace un momento hemos tocado todo lo concerniente al derecho de la información, ¿no? Esta información oportuna, veraz, fácil, accesible, que tiene que trasladarse a los consumidores a través de diversos medios. Hemos visto también que en este caso hay ciertos productos que por las cualidades que tienen requieren que esta información sea precisamente trasladada a los consumidores. Habíamos visto que pueden ser productos envasados, que quizás son los que generan algún tipo de riesgo más notorio si es que se pone en comercialización en el mercado y no se hacen las precisiones específicas al momento que se va a realizar la adquisición, o quizás también de estos mecanismos de pago. Hemos visto lo importante, vamos a decir así, que la característica más importante que tiene una información es de que esta tiene que llegar al consumidor. ¿Para qué? Para que éste pueda conocer las características del producto, las condiciones, los términos y todo lo relacionado al producto para que pueda hacer una compra de manera, en este caso, informada. El deber de idoneidad. ¿Qué entendemos por deber de idoneidad, ¿no? En este caso, la idoneidad es la coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que realmente recibe. Va a depender indistintamente siempre de la información que haya recibido previamente. Las condiciones expresas o implícitas, los proveedores son responsables por la idoneidad y la calidad de los productos y los servicios que ofrecen, teniendo en consideración como base elemental la información que ha sido trasladada a los consumidores. La idoneidad se encuentra, en este caso, establecida en el artículo 18 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece lo siguiente. Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe en función, en este caso, a lo que se hubiera ofrecido, la publicidad en información transmitida, las condiciones y circunstancias de las transacciones, las características y naturaleza del producto o del servicio, producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la necesidad para la cual ha sido puesta en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sean necesarios, no exime de responsabilidad al proveedor frente al consumidor. La idoneidad está altamente
altamente vinculada a la información que me da el consumidor, porque respecto de esa información que el proveedor me da como consumidor, yo me hago una idea de qué es lo que va a satisfacer, en este caso, el producto o el servicio. Y la idoneidad yo la voy a mentalizar como todas las características que el proveedor me ha trasladado a mí, y por lo tanto lo que yo espero es que ese ofrecimiento se materialice en el uso del producto o en este caso de la utilidad del servicio que yo voy a recibir, ¿no? Recordemos de que si un proveedor cumple con ciertas normativas, en este caso normas legales que se exige para la elaboración o la producción de un producto, si es que posteriormente ese producto o servicio presenta fallas, esa autorización que le han proporcionado no le va a eximir de cumplir, en este caso, con la expectativa que se ha visto rota por el incumplimiento de las mismas, ¿no? Un proveedor se va a hacer responsable respecto de la falta de satisfacción que encuentre un proveedor entre lo que se le ofreció y lo que en la vida real ha recibido. La idoneidad es la correspondencia entre lo que el consumidor espera, de acuerdo a la información proporcionada, y lo que recibe de manera efectiva en la vida real. Obligaciones del proveedor, expectativas y obligaciones. La expectativa del consumidor será evaluada en función de la información que ha sido transmitida, la publicidad a la cual ha sido expuesta, las condiciones y circunstancias en las cuales se ha realizado la transacción o la relación de consumo, las características y naturaleza del producto o servicio que ha sido informado por su proveedor. Por otro lado, las obligaciones respecto de la idoneidad, que en este caso de las cuales va a hacerse responsable el proveedor, son la idoneidad y la calidad de los productos y servicios que han sido ofrecidos por este, la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase. Esas son las obligaciones que tiene un proveedor. La doctrina. Por su lado, en palabras de Bullard, dice que los problemas de idoneidad y de información pueden ser considerados como las dos caras de una misma moneda, ¿no? La idoneidad es la falta de coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que recibe. Pero a su vez, lo que el consumidor espera depende siempre del nivel de información que ha recibido, en este caso, un consumidor. Porque ningún consumidor se va a hacer una idea o se va a crear una expectativa si es que un proveedor no le ha trasladado básicamente cuáles son las funciones, las condiciones, las ideas, qué es lo que va a satisfacer ese producto, ¿verdad? Garantía de los productos y servicios. Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse con las garantías que el proveedor le ha brindado y a las que se encuentra obligado. Nosotros tenemos tres tipos de garantías: las legales, las que están contempladas en el Código de Protección y Defensa al Consumidor, o a las que algún tipo de ley somete que está obligado un proveedor. Por otro lado, tenemos las garantías expresas, que son los términos y condiciones expresamente ofrecidos por los proveedores. Se pueden encontrar en las cartillas de garantía, en los recibos de compra o de repente en los contratos donde el proveedor de forma expresa señala que tiene ciertas garantías de forma expresa hacia, en este caso, el cumplimiento de ciertas características respecto del consumidor. Y la garantía implícita es la obligación del proveedor de responder por el bien o el servicio contratado en caso este no resulte idóneo para satisfacer las expectativas del consumidor con relación al uso usual que este pudiera dar. Para que podamos tener quizás una idea más certera respecto de la garantía legal, por ejemplo, es que en este caso las empresas del sector, y esto es un ejemplo que les voy a dar, el sector automovilístico, ¿no? De repente, por ahí la norma le exige, legalmente está estipulado que en este caso el proveedor va a ser responsable respecto de todo lo concerniente al suministro. Tiene 2 años en este caso para que pueda realizar a manera de garantía el cumplimiento de ciertas obligaciones que se le pueden presentar al consumidor.
Cuando una garantía legal se da porque existe una ley que en este caso obliga a un proveedor al cumplimiento de esta, ¿no? Una garantía legal jamás va a ser desplazada por una garantía explícita o una implícita. La garantía legal, por ejemplo, para el que vende autos es que éste pueda brindar un servicio de reparación o devolución de la contraprestación que éste ha dado. Esto está estipulado de acuerdo al artículo 18, ¿no? Donde tiene que existir una idoneidad entre lo que te han ofrecido y lo que te han brindado. Si un producto no sirve para las circunstancias en las que te ha dado o no tiene una garantía respecto de la reparación o el mantenimiento, necesariamente el proveedor está obligado a que te haga un cambio o una devolución de lo que tú pagaste. Legalmente en el código está contemplado de esa manera. Una garantía explícita es cuando en el contrato o de repente en el cuadernillo de garantía se ha precisado que la garantía para la reparación o el mantenimiento es dentro de 2 años después de adquirido el vehículo. Esa es una garantía expresa que ha consignado tu proveedor dentro de un documento que te ha sido trasladado. Y la garantía implícita es que tú esperas que ese vehículo funcione adecuadamente durante un lapso de tiempo prudencial, ¿no? Que en este caso te sirva para movilizarte durante un tiempo que no sea tan corto, ¿no? Tú no compras un vehículo esperando que este funcione solamente 3 días, ¿no? Sino que este tenga una vida útil prolongada, siempre y cuando tú también cumplas con ciertos requerimientos como realizar los mantenimientos de acuerdo a las programaciones realizadas, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta acá, chicos, tenemos toda la parte teórica del curso. Tenemos para el día de hoy programado algunas actividades a desarrollar de manera grupal. Las recomendaciones para desarrollar el trabajo grupal, en este caso ya han sido asignados a grupos de manera aleatoria para que puedan realizar el trabajo. El trabajo solamente va a ser presentado por un miembro del grupo dentro del plazo que ha sido consignado en el aula virtual. En este caso, recuerden que la nota que obtenga el grupo será la misma para cada uno de los integrantes, por lo cual les voy a solicitar que en caso haya algún compañero que no ha trabajado de manera precisa, lo señalen. En este caso, quien no realiza el trabajo grupal tiene 0. ¿No? Por lo cual les voy a agradecer, por ahí hay algunos que no han presentado el primer trabajo, acá esfuércense para que esa nota que ha sido colocada como 0 en el trabajo anterior, con este trabajo se levante, ¿no? En este caso les estoy dejando, son 12 grupos, son 12 resoluciones, algunas son de idoneidad, otras son de información, otras son de idoneidad e información para que sean analizados por cada uno de ustedes. A ver. Quiero verificar por acá. Me dan unos minutitos. Ahí está. Un momento, chicos, quiero darles algunas indicaciones respecto del trabajo. Y aquí está, tarea número 2. Como les iba comentando, son en este caso 12 resoluciones que he dejado en los grupos se han formado de la A la L, me parece. Obviamente, cuando yo generé el número de grupo, lo había puesto por número, pero es equivalente a su letra. ¿Me entienden en qué consiste eso, verdad? Entonces, como que, por ejemplo, el grupo C es el grupo 3, el grupo A es Correcto. el grupo 1. Ajá. Perfecto, muy bien. Entonces, esa parte ha quedado entendida. Tenemos ahí... Ay, Dios. Un minuto, por favor. Tenemos 12 resoluciones, tenemos la rúbrica y el detalle de la tarea, ¿no? En este caso, el horario concluye para la presentación a las 17:45 del día de hoy. Por eso les voy a agradecer
que en este caso realicen el trabajo de manera ordenada, se centren cada uno de los miembros del grupo y en este caso todos conozcan del tema porque vamos a hacer una discusión en la clase siguiente, ¿no? No vamos a hacer una exposición per se, pero sí vamos a discutir algunos puntos, ¿no? Respecto de la idoneidad y la información para que reforcemos lo que teóricamente hemos hablado hoy. Hasta ahí estamos claros, creo, ¿no? Bueno, voy a pasar a compartirles la rúbrica de la tarea número 2. Doctora, disculpe. ¿Sí? ¿Cree que nos podría dar un poco más de tiempo? Porque no todos los compañeros creo que cuentan con el aula virtual y no saben como que sus grupos y creo que algunos salen del trabajo. Corazón, te agradecería que en este caso, haciendo uso de otros mecanismos que para ustedes es sumamente fácil, creo que muchos de ustedes han hecho alguna vez en su vida una videollamada de WhatsApp, ustedes busquen los elementos y cumplan con el tiempo, ¿sí? Porque he tomado más o menos el tiempo que les va a tomar, no son resoluciones muy amplias y tampoco el trabajo requerido no es un tema que van a hacer algún tipo de artículo, solamente es presentar un informe sumamente sencillo. Así que no creo que por esa parte no puedan cumplir con las expectativas. ¿Sí? Les voy a agradecer que siempre mantengamos la disposición para que podamos colaborar respecto de los temas que tenemos, porque recordemos que en este caso todo lo que hablamos en clase es para el desarrollo académico de ustedes. Muy bien, finalizando con estos detalles para que puedan empezar y hacer sus coordinaciones, recuerden que nuestra asignatura, es la tarea número 2, pero es nuestro primer informe grupal, que en este caso está vinculado a la sesión de aprendizaje número 3, ¿no? Acá les estoy dejando el detalle del trabajo, que en este caso van a hacer análisis de las resoluciones de derecho de la información y derecho de idoneidad, para lo cual deberán revisar y analizar los materiales, que en este caso son las resoluciones que se ha asignado a cada uno de los grupos, antes de enviar su trabajo a través de la plataforma. Asimismo, es conveniente que revisen la rúbrica. Por favor, tengan mucho en cuenta lo que indica la rúbrica, ¿ya? Para que sus notas no salgan tan bajas. Otro detalle importante, solamente un miembro del grupo realice el envío del trabajo, ¿ya? Objetivo, identifica en este caso los criterios que ha utilizado la Sala de Protección y Defensa del Consumidor en los casos donde se ha tratado como materia controvertida el derecho a la información y el derecho a la idoneidad, ¿no? Con la finalidad de identificarlos en la realidad y analizarlos frente a otras situaciones similares que pudieran darse en su vida cotidiana. Orientaciones generales: leer el contenido con detenimiento la información de la evaluación, en este caso que está en el aula virtual, así como la resolución que ha sido asignada para el trabajo, y también redacte su informe. ¿Qué tiene que contener el informe? Su carátula, donde va a estar los datos de cada uno de los integrantes. Consignarían todos los integrantes que han trabajado, y al que no ha trabajado lo colocan entre paréntesis, no trabajó, ¿sí? Para que ya saben cuánto es su nota. Organizador visual de la resolución, un organizador simple que contenga los elementos más relevantes de la resolución. Identificación de la materia, si se ha tratado en este caso de derecho a la información que ha sido vulnerado o el deber de idoneidad. El análisis de la resolución con sus palabras, no lo que ha dicho la sala, sino lo que ustedes han entendido, y la importancia que tiene este pronunciamiento para ustedes, ¿no? Como estudiantes de derecho, como ciudadanos, ¿no? Y como futuros abogados de terceros que pudieran verse en este tipo de situaciones. Recuerden redactar el informe detallado que incluya las partes previamente indicadas, considerar una estructura clara y separada en las secciones o partes necesarias. Tipo y formato de entrega lo harán en PDF con Arial, fuente sugerida, tamaño 11, interlineado de 1.5, extensión máxima, 3 hojas sin incluir la carátula, y al momento que suben en la tarea lo indican así: tarea 2, informe grupal, indicarían su número de grupo. Instrucciones para el envío: una vez haya guardado el archivo, deberá remitirlo a través de la plataforma virtual. Para enviar su tarea a través de la plataforma, deberá hacer clic sobre el enlace enviar la tarea. Muy bien. Creo que está bastante clara las indicaciones del detalle del trabajo. Por otro lado, quiero compartirles también la rúbrica para que no haya dudas. Aquí está. Muy bien, todos pueden verificar la rúbrica, ¿no?
Aquí está todo lo que tienen que cumplir. Por favor, el plazo es un indicador para la medida, en este caso de la calificación, la revisión de la resolución, sobre el análisis de la resolución, sobre la importancia del pronunciamiento y el organizador visual. Les voy a agradecer y sugerir al mismo tiempo que toda la información que contengan en el trabajo sea de ustedes. Por favor, no recurran a elementos virtuales, porque si se dan cuenta, todo lo que puedan consignar ahora es lo que futuramente van a poder hacer en su trabajo. ¿Sí? Así que les voy a agradecer que de repente en el primer trabajo, porque es fácil detectar cuando no lo ha hecho una persona, chicos, en este caso, a conciencia les voy a pedir que en el segundo, 5 cabezas van a poder pensar muy bien para que hagan este trabajo. Así que yo espero en este caso los mejores resultados de este informe con ustedes. Ya. Por ahí hay alguien que tiene clases a las 4, pero para las 4 faltan como 2 horas, así que de repente puedes ir realizando el trabajo ya con tus compañeros. Pueden tomar ya desde ya el inicio en este caso. Por ahí veo algunos que me dicen lo del trabajo hasta las 4, como que hay mucho tiempo, tenemos casi una hora. Pueden asignarse ahí de repente algunas actividades y pueden empezar a trabajar. El tiempo, en este caso, como yo les indiqué, es bastante. En este caso van a poder realizar el trabajo. No son resoluciones extensas. Así que, por favor, pueden empezar a desarrollarlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí, le escucho. sí, profesora, una consulta. ¿Podemos retirarnos del Zoom para hacer otro Zoom con mis compañeras del Como grupo? dice, Sí, sí, podríamos retirarnos del Zoom para hacer otro, bueno, reunirme con mis compañeras del grupo, ¿no? Y poder trabajar en otro Meet, por ejemplo. quiero ver si las puedo, en este caso, generar ahora acá mismo el aula. Pero igual, creo que yo tengo clases. Me dan un minutito, Doctora, por favor, quiero verificar. doctora, una consulta. Sí, ¿Y qué dígame. sucede si ninguno de mi grupo se manifiesta como para realizar el trabajo? Solamente yo soy la Me indicas que solamente tú trabajaste y tú tienes la nota para ti sola. Ya, perfecto, doctora. Gracias. En este caso pueden empezar a realizar el trabajo. Les voy a agradecer que se queden conectados hasta las 3:30 por si hubiera alguna duda a fin de que en este caso, pueda absolver las dudas. Tienen hasta las 3:30, ¿sí? Valeria, ¿tienes una pregunta? ¿O se ha quedado solo marcada Sí, tu...? sí, mi hermano se quedó. Gracias. Daniela Medina tiene una duda. Sí, buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿A qué se refiere con identificación de la materia? Es como uno de los puntos necesarios para Sí, poder es tratarla en el respecto trabajo. si tu resolución se ha tratado sobre derecho a la información o sobre deber de idoneidad. Ok, Es la perfecto. materia. Ajá. Gracias.
Roosevelt, habíamos indicado que la tolerancia es 10 minutos después de iniciada la clase, que en este caso sería la 1:25, ¿correcto? Solo por esta ocasión voy a hacer una excepción y voy a considerar en este caso tu ingreso, ¿sí? Para lo sucesivo, por favor, si de repente no has asistido a la primera sesión, está como regla general indicada en el aula virtual que solamente es 10 minutos la tolerancia. Después de ello no se consigna como asistencia, pero pueden participar de la clase. Gracias. Daniela, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te escucho? No, pero se quedó la banda levantada. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Eliana. Eliana me dice que quiere que le explique el punto del organizador visual. Sí, en este caso es un organizador visual con relación a la resolución que les ha tocado, ¿no? Identifica, de repente les puedo sugerir, ¿no? Que no es la regla ideal, pero de repente identifiquen, ¿no? Las partes más trascendentales. Consideren cuál es la información más relevante de su Doctora, resolución. una pregunta. En lo de materia de derecho dijo que era incumplimiento de derecho o... No, en este caso, como el día de hoy, hemos hablado de dos derechos, que son el derecho a la información y el deber de la idoneidad. En la resolución hay una materia controvertida. En este caso puede ser el derecho a la información o el deber de idoneidad. Eso tienen que identificar ustedes de la resolución que les tocó. Profesora, una pregunta. Claro, dígame. Eso de identificación de materia, obviamente hemos tocado eso de idoneidad y información. Idoneidad, ajá. Es un nombre raro. Información. Entonces tenemos que revisar el texto y ver cómo aplican esos dos principios, ¿o no? En el Claro, texto. en este caso, como les comentaba, hay algunas resoluciones que están vinculadas a la afectación del derecho a la información. Otras resoluciones han denunciado, en este caso los consumidores, afectación del deber de idoneidad. Y hay un tercer grupo dentro de los 12 donde hay personas que han manifestado o han denunciado que se les ha afectado tanto el derecho a la información como el deber de idoneidad. En este caso, tienen que identificar ustedes de la lectura de su resolución cuáles son las cuestiones denunciadas o qué derechos han sido en este caso infraccionados por parte de los proveedores. Ok. Ujú. Y ahí por eso les decía, no es nada del otro mundo, es leer la resolución, entender cuál es la materia controvertida, cuáles han sido los lineamientos que ha tomado la sala para que resuelva. Entendamos que estas resoluciones son pronunciamientos de segunda instancia, donde quizás se ha hecho en algún momento algún tipo de corrección respecto de la primera instancia que analizó. Eso es lo que tienen que tener en consideración. Doctor, una pregunta. Claro, Mario, cuéntame. Sí, en el trabajo que ha dejado es de manera grupal. En este caso, ¿dónde puedo visualizar, digamos, los quienes conforman mi grupo? Tú te llamas Reategui. Reategui Rivera. A Ajá. ver, un minuto. Quiero verificar acá para indicarles los grupos. Está en participantes, doctora. Sí.
Doctora, Sí, te escucho, Juan Pablo. doctora, disculpe, tengo una duda respecto al trabajo. ¿En el organizador visual tiene que estar toda la información en el análisis y la importancia de la resolución o eso tiene que ir aparte del organizador visual? Aparte, por eso hay hasta 3 páginas que pueden hacer uso ustedes. Claro, el organizador visual solamente resume la resolución. Exacto. Listo, listo. Muchas gracias. Muy bien, Juan Pablo. Doctora, disculpe. Doctora. Sí, te escucho. Doctora, disculpe, sí. A la hora de subir, que unir todos los PDF, incluyendo el organizador, ¿verdad? Disculpa, no te escuché muy bien, Cristina. Ah, ya, sí, doctora. Lo que pasa es que usted dice que tenemos que enviar todo, pero sin embargo, tenemos que incluir o unir lo que es el organizador visual en todo el trabajo. Son 2 trabajos. En este caso, como indica el detalle, Ah, ya, ya, ya. sí, el detalle, ¿qué es lo que indica? ¿Cuáles son las partes que en este caso tiene que tener el trabajo? Carátula, organizador visual de la resolución, la identificación de la materia, el análisis de la resolución y la importancia del pronunciamiento. Entendamos que el organizador tiene que ir en una hoja distinta para que podamos verificarlo, ¿no? Hasta ahí ya Claro, tenemos en cuenta que ya tenemos una hoja. Nos quedan 2 para que dividamos, en este caso, la identificación de la materia, el análisis de la resolución y la importancia del pronunciamiento. ok, gracias.
Todos ya se ubicaron en sus grupos, ¿no? No hay nadie que tenga problema de saber dónde está. Si no, ahorita le indico. Me quedan 15 minutos con ustedes para absolver cualquier consulta. Profe, ahorita yo estaba hablando con unos compañeros y me preguntaba, y bueno, ¿se acuerda que le había indicado esto de, ¿cómo se llama? Identificación de la materia, y solo para que quede claro, porque por ahí hay confusión de cómo han entendido eso, ¿no? En esa parte de identificación de la materia se refiere a que en el texto que usted nos da en el grupo, tenemos que identificar cómo afecta el derecho de la información y el derecho de idoneidad y cómo se les afecta, ¿no? Ya, vamos de nuevo. Cuando yo les indiqué en este caso el tema de que identifiquen, me refería en el detalle del trabajo, para ser puntual, identificación de la materia. Como a todos les he dado 3 tipos de resolución, quería que identifiquen la materia controvertida. ¿De qué se trata la resolución que ustedes están revisando? Si es derecho de información, lo que ha cuestionado el denunciante, si es deber de idoneidad o si es ambas cosas en la misma denuncia. Eso nada más es la identificación. Quiero que ustedes le vean, profesora, acá se ha resuelto, la materia que se ha resuelto es sobre derecho a la información. Eso. Ahora, lo concerniente a la identificación, ya quedó claro. El análisis de la resolución es que ustedes me cuenten, ¿no? Si es que ha habido algún tipo de lineamiento que ha tomado en cuenta la sala al momento de emitir un pronunciamiento, o en este caso, obviamente que van a tener que indicar quién es el denunciante, quién es el denunciado, qué era lo que cuestionaba en primera instancia, qué es lo que se indicó cuando subió a segunda instancia, en este caso, sobre qué alegaciones la sala ha resuelto, que son los lineamientos, ¿no? Que ha tenido en consideración, si ha manifestado de repente algún tipo de otra resolución, ha traído a colación para la resolución de la controversia de la resolución que están analizando. ¿Ha quedado claro? Podemos seguir reafirmando los puntos, ¿ah? Pregunten, este es el momento. Para que nos entendamos mejor, la materia controvertida es qué ha denunciado, en este caso, el consumidor, ¿no? Si de la lectura puedo yo arribar a la conclusión que lo que él está denunciando es derecho de la información. O de la lectura hemos llegado a la conclusión, profesora, que lo que se estaba denunciando era deber de idoneidad. O profesora, a nosotros nos ha tocado una resolución donde la sala, o la primera instancia y la sala han analizado una denuncia que tenía derecho de información, infracción respecto del derecho a la información y también hemos visto que había una infracción al deber de idoneidad. En nuestro caso hemos tenido esas 2 materias, o una materia o 2 materias. Eso. En las resoluciones eso especifica, chicos, de manera clara. Ok, profesora, se entiende. Doctora, Claro, dígame. sí, de todas las resoluciones, digamos, lo que nos puede tocar es bien o idoneidad o bien información, ¿verdad? O ambas cosas juntas. Ay, de verdad. Caleb, gracias por tu pregunta. El análisis de la resolución, claro, en este caso es determinar quién fue el denunciante, quién fue el denunciado, qué denunció el denunciante, qué imputó la primera instancia, en este caso, qué imputó y cómo resolvió la primera instancia. En la apelación, qué cuestiones indicó la parte apelante, si es que hubo absolución o no de la parte que no apeló.
En este caso, si la sala ha tomado en consideración las posturas de la primera instancia o de repente ha habido alguna modificación, si ha traído a colación algún tipo de lineamiento que resulte importante para resolver la materia controvertida. Esos puntos tienen que tener en consideración, ¿sí? De nada, Cali. Por ahí también me han indicado que, para que puedan elegir los grupos de trabajo. Les cuento que en este caso vamos a estar de manera aleatoria eligiendo los grupos, porque en la vida cotidiana les va a tocar lidiar con todo tipo de personas cuando trabajen. Por ahí habrá de repente compañeros que no se llevan entre sí o de repente tienen opiniones muy marcadas, diferentes uno del otro. De repente conmigo van a aprender a que una cosa es cada uno tiene su propio punto de vista, cada punto de vista es subjetivo, pero al momento de que tienen que realizar un trabajo tienen que unir fuerzas porque van a, en este caso, el trabajo de los 5 es la nota que va a determinar, porque los 5 van a tener la misma nota. ¿No? Y en la vida cotidiana, chicos, a veces nos toca trabajar con todo tipo de personas y nosotros tenemos que estar adaptados a separar nuestras situaciones personales, nuestras subjetividades para poder arribar al cumplimiento de objetivos. Es una forma de entrenamiento, hay que tomarlo así. No lo tomen a mal. De repente en esta ocasión hay alguien con quien no nos sentimos a gusto de trabajar, se entiende, yo también en algún momento me ha tocado hacer eso, pero en este caso nuestro deber como estudiante es cumplir con la obligación que ha dejado el profesor. Igualito es en el trabajo. En el trabajo el jefe te deja que tienes que hacer un trabajo de repente con alguien que no te gusta o no te cae, igual lo tienes que hacer porque tu trabajo es cumplir con lo que te ha sido, en este caso, asignado. Me quedan 6 minutos, chicos, con ustedes para seguir, para absolver alguna otra duda que tengan. Antes de irme, por favor.
Por lo pronto voy cerrando la grabación ya de una vez.